Amados, es un gozo estar nuevamente reunidos en el nombre del Señor. No en la cantidad que nosotros quisiéramos, pero en la cantidad que se hace posible. Y es algo que agradecemos al Señor. Hemos estado viendo en la palabra del Señor, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, a los colosenses, cómo en esta carta Pablo describe a Jesús, dándole a Cristo el honor que Él se merece, y lo describe en relación con Dios, cosa que ya hemos compartido en un mensaje anterior, y en relación también a la creación, desde el versículo 15 de Colosenses 1 en adelante, y en relación a la iglesia, desde el versículo 18 en adelante del capítulo 1. Y comienza la palabra, como acabamos de escuchar, ahí en el libro de Colosenses, diciendo Él, refiriéndose a Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Sobre ese tópico conversábamos la semana anterior, pero en el día de hoy queremos avanzar un poco más diciendo que agrega el apóstol Pablo en esta descripción macro que hace de lo que es Jesucristo, diciendo no solamente que Él es la imagen del Dios invisible con todo lo que esto implica y que ya vimos, sino que agrega que Él es el primogénito de toda creación. En realidad está haciendo de Cristo, está poniendo a Cristo por sobre todo lo creado. Y esto lo respalda la palabra, usando una palabra que se usa en el Nuevo Testamento en varias ocasiones, pero en relación a Cristo se usa solamente 5 veces la palabra primogénito. Esta palabra ha traído confusión a algunos, que implica esa palabra para muchos que Cristo fue el primer ser creado. Pero no es esto lo que dice la palabra, ni es este el objetivo que tiene la palabra cuando Pablo la está escribiendo. No nos olvidemos del contexto que hay en todo esto. Pablo está escribiendo a una iglesia que está invadida en su fe por presiones de distintas áreas religiosas, una que tiene que ver con un conocimiento de gnosis, lo gnóstico, algo un poco metafísico, también algo que ver con cierto legalismo espiritual y otro que tenía que ver también con una exaltación a entidades superiores creadas. De esa manera, el apóstol Pablo, para contrarrestar esa enseñanza que había en esa época en Colosas, él definitivamente aborda el tema de poner las cosas en su lugar. Y quiero un paréntesis pequeño, solamente como referencia. En el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos da a conocer a los judíos que han creído en Cristo en aquel tiempo, a aquellos judíos que habían creído en Cristo y que todavía tenían conflictos con asociar a esta imagen nueva llamada Jesús, el Mesías, con el Dios del Antiguo Testamento. El apóstol o la persona que escribe el libro de Hebreos le da a conocer a estos judíos quién es Cristo y coloca a Cristo por sobre todo. Por eso usted puede leer en Hebreos capítulo 1 que hablando del Hijo lo pone por sobre toda la creación. Y como hemos predicado en otras ocasiones del libro de Hebreos, Cristo es superior a Moisés, superior a la ley, superior a Abraham, superior a todo. Ahora, Pablo en el Nuevo Testamento, así como había un libro que habló a los judíos acerca de la eminencia, la supereminencia, la grandeza de Cristo, ahora Pablo está hablando a los gentiles, es decir, personas que no tienen un gran conocimiento previo del Antiguo Testamento, de la ley, ni del trato de Dios con el pueblo de Israel. A esta gente, el apóstol Pablo le está escribiendo, y ¿qué es lo que hace? Exalta hasta lo sumo
y su meta es darle a Cristo el lugar que Él se merece. Hermano, si en el Nuevo Testamento en dos cartas están exclusivamente escritas, una para judíos cristianos y otras para gentiles cristianos, expresamente en estas dos cartas se está hablando de la supergrandeza, supereminencia, el que es Cristo es superior a todas las cosas. Hermanos, si la Biblia no pone un énfasis en un solo versículo, sino en dos libros, a distintas personas, a distintas culturas, ¿cuánto más nosotros como iglesia? Porque en la iglesia no hay judío ni griego, es decir, no hay judío ni gentil. Hermano, a nosotros se nos tiene que hacer muy importante e interesante darle a Jesucristo el lugar que Él se merece. Ya lo veíamos que en cuanto a Dios, Cristo es la imagen misma de la sustancia del Padre. Pero ahora la Biblia quiere probar que Cristo es superior a todos, respaldando esto con esta palabra que para algunos es complicada, la palabra primogénito. La palabra primogénito viene de una palabra griega, prototokos, y la palabra prototokos es una palabra compuesta. Viene de protos, que tiene que ver con decir lo primero, lo anterior, lo que antecede todo lo demás, y tikko, que significa engendrar. Ojo, tikko nunca significó crear, sino engendrar. Y yo quisiera detenerme en eso, pero no lo puedo hacer, porque es un poco complicado, largo de explicar. Sin embargo, hay una riqueza enorme, hermano. Nadie engendra algo que está muerto. Cuando alguien engendra vida porque ya hay vida. No puedo entrar en el detalle. Nunca se engendra algo de la nada. Siempre se engendra de lo que ya existe, de lo que es. Cristo ha sido eternamente. Eternamente hay un Padre eterno y hay un Hijo eterno. No se puede ser Padre eterno si no se tiene un Hijo, porque si no, no sería Padre. El Padre es eterno porque el Hijo es eterno y el Hijo es eterno porque el Padre es eterno. Y así como usted estaba en su padre y en su madre, dos que dieron su vida, que dieron parte de su vida, de sus genes para hacerlo a usted, y usted tiene la naturaleza de sus padres, así Cristo no fue creado, ya estaba en el Padre. Solo que llegó el momento en que el Padre, a través de Él, creó todas las cosas. Por eso Él es lo más grande que existe. Hermano, no me voy a cansar de comunicar y de compartir esta verdad que para mí es sublime, es enorme. Cada vez que yo oro, cada vez que yo pienso en el Señor Jesús, cada vez que uso su nombre, me cobijo en Él. Sé que tengo este respaldo, yo sé de quién estoy hablando, sé. Y la iglesia debe saberlo. Y la Escritura, el Espíritu Santo, puso el énfasis para los judíos cristianos, para los gentiles cristianos. Y ahora está usando esta palabra primogénito para describir, para destacar la preeminencia total de Cristo. Se usa para expresar esta palabra primogénito, se usa para expresar la prioridad, que es lo primero, que está antes que todas las cosas. Y esto es, Cristo está sobre la creación. Estoy hablando ahora, hablamos acerca de Cristo en relación al Padre, ahora Cristo en relación a la creación de Dios. Cristo es superior a la creación. Así que la palabra prototokos no está en el sentido de ser el primer ser creado, sino que he engendrado, que hay una diferencia enorme. Como yo les digo, quisiera explicarlo más, pero no lo puedo hacer en este momento. Pero además de eso, la palabra primogénito se usa también como sinónimo de cabeza, como sinónimo de jefe, como sinónimo de primer heredero, o el favorito, o alguien especial para otro. Ahora, que esta palabra no es necesariamente el primer nacido, como sería la traducción más lógica de primogénito,
se ve en varios ejemplos en la Biblia, y hay uno que es muy importante, el ejemplo de David. Usted sabe que David era el octavo hijo de Isaí. Isaí tenía 8 hijos. Cuando el Señor lleva al profeta Samuel a casa de Isaí, porque le dijo que de ahí se había tomado al nuevo rey, al ungido, al que él iba a usar, y lo mandó a casa de Isaí para ungir al nuevo rey. Samuel ve al primer hijo, lo ve grande, gallardo, dice, este joven, este sí que es, aquí está, ahí está el ungido. Y el Señor le dice, mira, no mires su parecer, yo no lo escojo a este. Y pasaron todos los hijos de Isaí. Bueno, veamos cómo lo dice la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 10 en adelante. Dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Me voy a saltar un poquito hasta el versículo 12, la segunda parte. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¿Cuándo? Cuando mandaron a buscar a David. Samuel dijo, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que venga este hijo suyo que no ha estado presente. Y cuando él llegó, el Señor le dice, levántate y úngele, porque este es. Era el último. Sin embargo, a los ojos de Dios llega a ser el primero. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Me imagino la sorpresa de los hermanos de ver que se hacía este gesto, que todos sabían que la unción en aceite era algo especial, se hacía con los sacerdotes, ahora se hacía con el rey, y era algo especial, y ellos sabían esto, era un honor, era distinguir a alguien por sobre los demás. Y eso es lo que pasó con David, por sobre sus hermanos, siendo el octavo hijo. En el Salmo 89, versículo 27, cuando se refiere a David, este pasaje, dice, yo también lo pondré por primogénito. Se está refiriendo a David, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Cómo que lo van a poner por primogénito si es el octavo? Hermano, esto es para que entendamos que no tiene que ver la palabra primogénito solamente con el primer nacido, sino que es el que Dios pone en el primer lugar. Y lo que está diciendo, volviendo al libro de Colosenses, lo que está diciendo la Biblia cuando usa el nombre primogénito, refiriéndose a Jesús, está hablando y diciendo que Él es el que está por sobre todas las cosas, cabeza de la creación, el jefe, el que está por sobre todo lo demás. Para que podamos entender, todavía hay otro ejemplo. Hay una ocasión, también en el Antiguo Testamento, que en el libro primer libro de Crónicas, en el capítulo 26, no lo busquen, versículo 10, solamente se los voy a mencionar. Está el caso de Zimri. Zimri es nombrado en esta larga lista de los porteros del templo, de los que iban a trabajar al servicio del Señor. Y se menciona de esta manera, dice así la palabra, de Osa, de los hijos de Merari, Zimri, y nombran a Zimri, el jefe. Y fíjese que aclara de inmediato la Biblia, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. ¿Me escuchó? Zimri no era el primogénito, no le correspondía el honor por sobre sus hermanos de estar puesto al servicio del Señor como portero, como un levita. No le correspondía, pero su padre dijo, este va a ser. Y nadie pudo pasar a llevar lo que el padre había determinado. Escúchame bien, hermano, si eso lo hizo un levita con su hijo, ¿cuánto más Dios, el Padre, con su Hijo, a quien proclama como superior a todo lo que ha sido creado, porque Él mismo es el que lo ha creado todo? Hay como un juego de palabras en esto, pero es una gran verdad. Aunque no era el primero. Uno puede decir, David no era el primer hijo, pero Dios lo pone en primer lugar. También ahora, Cristo es quien por el Padre es puesto
en primer lugar. Él es la cabeza de la creación. En ese sentido, no solamente está respaldado por esta definición que acabo de decir yo de lo que es primogénito, sino que está respaldado por el resto de todo el Nuevo Testamento. En todo el resto del Nuevo Testamento aparece a lo menos 5 pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento que tienen que ver con Cristo como primogénito. Y esto puede ponerse en forma cronológica, si es que queremos ponerlo así, de esta manera. Primero, en Colosenses 1:15, como acabamos de leer, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí está a la vista que Él, Cristo, en esta relación eterna con el Padre, es la imagen visible del Dios invisible. Y a la vez está diciéndonos que Él era el primogénito. Y la idea aquí es el primogénito antes que toda creación. No es solamente el primogénito de toda, no, sino que antes, porque antes que Abraham fuese yo soy, dijo Jesús. El Cristo nuestro, el Logos, el Verbo es eterno. Él es Dios. Él estaba en el Padre y era en el Padre y era Dios, como vamos a seguir viendo. Cristo es el mismo, el que ha llevado a cabo la misma creación, como lo vamos a ver después en el versículo 16. Colosenses 1:18 es la segunda vez que aparece el pasaje relacionado a Jesús mencionándolo como primogénito. Y dice así esta palabra: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Estoy hablando acerca de la relación de Cristo con la creación, pero aquí ahora se nos inmiscuye esto, la relación de Cristo con la iglesia. Hermano, Cristo es la cabeza del cuerpo. El cuerpo es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Atención, la cabeza no es el Papa. La cabeza no es un pastor. La cabeza no son las instituciones. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Por eso a veces a nosotros nos sorprenden cuando nos preguntan como protestantes, como reformados, nos preguntan, oiga, ¿pero quién es el que manda y quién es? ¿Ustedes tienen una jerarquía? No, Señor, no tenemos jerarquía, porque en Cristo reconocemos la cabeza, el jefe, el primogénito, lo primordial, lo que está antes que nada. Él es la cabeza, que es la iglesia. Él es el principio, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Se da cuenta del argumento del apóstol Pablo aquí en Colosenses. Es para que Él en todo tenga la preeminencia, hermano. ¿Cómo no lo entendemos? Algún día, hermano, Filipenses capítulo 2, versículo, ahí me enredé, de 5 en adelante, haya pues en vosotros este sentir, pero recuerden cómo termina, en 11 en adelante, cuando habla que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tendrán que hacerlo, hermanos, lo que Pablo está haciendo. Él quiere que la iglesia en Colosas ya lo reconozca. El que escribió el libro de Hebreos quería que los judíos cristianos ya lo reconozcan. Lo que Dios pretende es que la iglesia ya lo reconozca a Cristo como cabeza de la iglesia, como jefe de la iglesia, como el Señor de la iglesia. En esta iglesia no manda el pastor, en esta iglesia no manda el directorio, en esta iglesia no mandamos nosotros cuando entramos en sesiones y tomamos decisiones democráticas. En esta iglesia manda Cristo. En la iglesia de Cristo, el Señor es Cristo. El Señor, la cabeza, es Jesús. Y lo sigue siendo. Y hermano, ante Él nos inclinamos. Ante Él nos humillamos. Porque Él por nosotros se humilló hasta la muerte. Y muerte de cruz. Bendito sea su nombre. Y hermano, eso es lo que Dios quiere, que se le dé a Él el lugar que le corresponde. A propósito de primogénito, vuelve a aparecer esta palabra en Apocalipsis capítulo 1:5 y se nos dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Se está refiriendo, cuando habla del primogénito de entre los muertos,
al primero que resucitó con un cuerpo glorificado. Hermanos, ¿por qué es primogénito? Porque todos nosotros le seguiremos. Hermano, una vez deshecho nuestro cuerpo, cuando llegue el día de la resurrección, el Señor nos dará cuerpos glorificados como el primero que se glorificó, que fue el cuerpo bendito del Cristo triunfante sobre la muerte. Hermano, hoy día, con tanta pandemia, con tanta enfermedad, con tanta fragilidad con que nosotros mismos nos vemos a nosotros mismos, vamos descubriendo cuando pasan los años que somos frágiles criaturas, vamos descubriendo que el reloj de arena que muestra el paso de nuestra vida se está quedando sin granitos, nos está quedando poco tiempo y empezamos a pensar en lo que viene. Hermano, tranquilo, el primogénito es tu cabeza, el que venció la muerte es tu cabeza, el que te da la garantía de la resurrección y del triunfo sobre lo perecible. Cristo quiere ser exaltado en tu vida y hermano, ahora es el tiempo de hacerlo. Ahora es el momento de glorificar al Señor. Si no nos explica por qué Pablo gastó tanto tiempo escribiendo el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, y por qué el escritor de Hebreos gastó tanto argumento para probarle a los judíos cristianos que Cristo es superior a todo. Hermano, porque lo es. Pero no es solamente una cuestión de jerarquía, es decirlo, ponerlo allá en la cabeza y olvidarnos de él, sino que vivir esta realidad, vivir esta tremenda verdad bíblica. Cristo es el Señor que venció la muerte, el primogénito de entre los muertos, el que venció y nos da el triunfo a nosotros. La tercera vez que aparece esta palabra primogénito en relación a Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 29, capítulo 8 de Romanos es maravilloso. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora está hablando aquí de la preeminencia de Cristo, su posición en relación con la iglesia, el primogénito de entre otros hermanos. La cuarta vez aparece en Hebreos 1:6. Dice, y otra vez, la cuarta vez que aparece la palabra primogénito en relación a Cristo. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿No te parece curioso esto? Cuando nace, está hablando de la encarnación. Cuando nace, ¿y cómo sé yo que está hablando de la encarnación? Hermano, cuando usa la palabra mundo, cuando introduce al Hijo al mundo, cuando se encarna, está hablando de este mundo, está hablando del oikumene, o sea, la humanidad o la tierra habitada, la tierra conocida, con la gente. Está en posición, en relación entonces ahora a los ángeles, se le da una orden a los ángeles. El hecho, hermano, de que el verbo se hiciera carne podría llevar a cierta especulación a algunos elementos del mundo espiritual y que algunos podrían decir, bueno, esto significa que este ya no es Dios. O sea, ese ser que nació no es Dios. Para que ningún ángel tuviera esa tentación, tampoco ningún demonio, el Señor da una orden. Cuando introduce al Hijo al mundo, cuando lo realmente es como primogénito, como ser engendrado en carne, cuando Él lo hace, da una orden perentoria a todo el mundo espiritual y les dice, adórenle. Algunos, no, adórenle todos los ángeles. Todos están obligados a adorar a este. Hermanos, los ángeles tienen una sola obligación, adorar a Dios. Pero ahora se les da la orden, adoren a este. Ustedes creen que está como rebajado ahí, pero sigue siendo el verbo, sigue siendo Dios. Así que cuidado, ángeles no tienen que relajarse. Tiene que ser reconocido y adorado por todos los ángeles. Escuchen, testigos de Jehová. No sé si habrá alguno que me esté escuchando, no creo. Pero si usted conoce a alguno, muéstrele estas verdades. Escuchen, testigos de Jehová. Hay una orden de Dios. Adórenle, ángeles, adórenle. Dios ordena a los ángeles que lo adoren.
Y hermano, nadie más que Dios merece la adoración. Dios es celoso, Él no comparte su gloria con nadie. ¿Por qué la comparte con su Hijo? Porque su Hijo es Dios. Punto. Se acabó. No hay más argumento, no anden, no, que la lógica, que esto, que el Padre, que el Hijo, y que uno es mayor y que el otro es mejor. Hermano, menor. No es así. El Hijo tiene toda la gloria y el Padre se la da gustosamente. Hermanos queridos, los ángeles adoran al Cristo encarnado, al primogénito. Lo adoran. Es su obligación hacerlo. La Biblia dice que en el nombre de ese primogénito se va a doblar toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros, hermanos? Somos la iglesia. Él es nuestra cabeza. Hermano, es grato adorarlo. Derrama tu corazón. Que se llene de gratitud tu alma por este Jesús nuestro. Bendito sea su nombre. Hermano, y otro argumento que vamos poniendo aquí, ¿por qué Cristo es superior a todo? Porque Cristo es el que hizo la creación, por hermano. Cristo es el que produjo la creación, no solamente por esto del primogénito, no solamente vamos a usar explicaciones de palabras teológicamente traducidas, sino que Cristo dice sin problema en la Biblia, Cristo produjo la creación. Dije que me iba a detener en el versículo 16 un poco y lo voy a hacer ahora. Lo voy a leer de nuevo, gracias al hermano Carlos que lo leyó, pero lo vamos a leer de nuevo para recordarlo. Dice, porque en Él, Colosenses 1:16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Por favor, ponga atención a lo que estoy leyendo. En Él fueron creadas todas las cosas. Mira lo que dice pues, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Se escuchó bien? Y pusimos los énfasis como hay que ponerlo. Pero hermano, ¿recuerda quiénes tienen que doblar su rodilla? Todo lo que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Todo lo creado. Todo. ¿Qué es lo que está diciendo Colosenses? Exactamente lo mismo. Todo. Porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, por derecho propio, merece toda honra y toda gloria. Eso es lo que está diciendo. Está hablando de cosas visibles, está hablando de cosas invisibles, está hablando, hermano, hasta de jerarquías en el mundo espiritual, jerarquías de ángeles. Nosotros hemos oído hablar de serafines, hemos oído hablar de querubines, oímos hablar de ángeles, de arcángeles. Aquí se nos está hablando de tronos, dominios, principados, potestades. Esta misma expresión aparece cuando se describe el mundo espiritual maligno. Ahí en Efesios capítulo 6. Todo ello está supeditado. Por eso, hermano, el nombre de Cristo es tan poderoso. Por eso, hermano, no es Jesucito. Por eso, hermano, no lo rebajemos. Toda la honra, toda la gloria, la alabanza y la adoración, Él se la merece con creces, siempre. Es tu privilegio adorarlo, hermano. El mundo no lo conoce, lo desprecia. No saben nada de Él. Algunos se enojan con nosotros cuando decimos que solo Cristo tiene salvación. Me dicen, oye, pero ¿y las otras religiones? Son religiones, son esfuerzos del hombre por llegar a Dios. No salva a nadie. El cristianismo no es una religión, es una relación. Es Dios que llega al hombre a través de Jesucristo. Aquí en la iglesia debe rendirle siempre todo honor, toda gloria. Se da cuenta todo lo visible. ¿Qué es lo visible? Todo el mundo material. Lo invisible, lo que no vemos. Lo material, lo inmaterial. Todo está ahí. Hermano, hay cosas que no sabemos. Hay cosas en el cosmos de Dios que no tenemos idea. Pero todo está supeditado, todo. No hay rincón del universo que no esté sujeto a mi Señor Jesucristo. Y hermano, está aquí. Está en tu corazón, está en la iglesia, está aquí en medio de nosotros, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. ¡Qué tremendo privilegio! Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo dice en Mateo 28,
Y hermano, esa es una tremenda verdad, pero también es un tremendo privilegio, hermano. Haber creído en Él es haber creído en lo más grande que Dios tiene. Creer en Él, caminar con Él, confiar en Él, dormir en Él, descansar en Él, esperar en Él. Hermano, qué privilegio tiene la iglesia. Qué maravilla es ser hijo de Dios. Hermano, y nada de orgullo, ni de andar ufanamente, creyéndonos nosotros algo. Mira, yo soy más santo que tú. Hermano, no. Pecadores perdonados por gracia, por la obra maravillosa, perfecta de este Cristo, que además de ser el Salvador, es el creador de todas las cosas. Eso es lo que está diciendo la Biblia, hermano. Cristo merece que nosotros le demos el lugar que le corresponde en nuestras vidas. La creación de Cristo, lo que Cristo creó, desmiente todas estas ideas religiosas equivocadas. Hermano, definitivamente usted tenga fe y confianza. La salvación no viene por Buda, aunque respetemos las creencias de otros. La salvación no viene por ahí, no viene por el Islam. La salvación viene por Cristo, solo por Cristo y nada más que por Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Por eso, aunque algunos se enojen, aunque algunos digan, ustedes son cerrados, ustedes ¿qué son? Hermanos, ¿qué vamos a hacer? Cristianos somos y creemos que solamente Cristo salva, nadie más que Él. No estamos en competencia con otras religiones. Es que, hermanos, no sirven de nada. Porque la única manera de llegar al Padre es a través del Hijo. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuándo lo va a creer esta humanidad rebelde? Ese es tu trabajo, hermano, y el mío. Proclamar estas verdades. A veces somos conformistas y decimos, bueno, allá Él crea lo que crea. Hermanos, no, el Señor nos mandó y nos dijo, id por todo el mundo y predicad este evangelio, esta verdad. No estamos para estar callados, hermanos. La iglesia ha quedado callada demasiado tiempo y los enemigos de Dios han tomado ventaja. Y estamos viviendo las consecuencias, aunque todo esto está dentro del plan de Dios, porque el Señor va a restaurar en Cristo todas las cosas. Ahora, hay muchas cosas equivocadas. Ya en el tiempo de los colosenses, cuando le escribe el apóstol Pablo, yo les he hablado del gnosticismo. El gnosticismo pensaba que todo lo creado, lo material, es malo. Eso decía, y dice todavía, los gnósticos creen que lo material es malo en sí mismo solo por el hecho de ser material. Toda la materia es mala. Eso es lo que pensaban ellos. Por eso Dios no pudo haber creado este mundo, porque este mundo tiene cosas malas. Entonces Dios no lo pudo haber creado, tiene que haberlo creado un Dios inferior, un Dios menor. Hermano querido, la Biblia dice que no es así. La Biblia dice que fue el Verbo, el primogénito, lo más alto, el principio de la creación de Dios. En Él fueron creadas todas las cosas y Él es el que creó todas las cosas. Así que hay el gnosticismo en la época de los colosenses decía una cosa y Pablo le dice, no es así. Por eso pone este énfasis especial Pablo. Le da a Cristo el lugar que a Él le corresponde. Ellos, los gnósticos, pensaban que uno podía ser salvado o elevarse espiritualmente y superar etapas espirituales, porque hay toda una cadena de etapas espirituales, de niveles espirituales que usted tiene que ir subiendo. Hermanos queridos, no es así. No son conocimientos, gnosis, los que me provocan la salvación. Es Cristo, solo Cristo. El cuerpo, dicen ellos, es material, entonces, por tanto, el cuerpo es malo. Entonces, Cristo, cuando se manifestó a los hombres, no pudo manifestarse en carne. Eso estaban enseñando los gnósticos allá en Colosas. Cristo no se pudo haber manifestado en carne. El Cristo que apareció no era un ser humano, era una entidad espiritual superior.
pero era como un espejismo, era como algo que no es. Hermano, sí, Cristo es algo que es. Siempre lo ha sido. Siempre es algo y es alguien. Cristo no es una emanación. Cristo es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Recuerda Juan 1:1? Pero ¿qué hacemos entonces, gnósticos? ¿Qué hacemos con Juan 1:14? Si ustedes dicen que esto no es así, Juan 1:14 dice, y aquel Verbo, ¿qué Verbo? El que creó todas las cosas. Aquel Verbo fue hecho carne. Definitivamente, hermano, absolutamente errados están todos los que tienen pensamientos metafísicos, místicos en relación a Cristo, hermano. Cristo vino realmente en carne. Dios se hizo hombre. Por eso yo he puesto énfasis en los últimos mensajes, hablando de Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué vamos a hacer con Juan 1:14, señores gnósticos? Hermano, la iglesia sí sabe quién es Él y lo adora. Y eso se le dijo a los ángeles. Ese Verbo que se hizo carne, hay que adorarlo. Hay que adorarlo. Iglesia, hay que adorarlo. Hay que servirlo. Hermano, cuidado. Ese era uno de los errores en Colosas. Pero Cristo en su creación desmiente todo. Había también cierto legalismo espiritual. En Colosenses capítulo 2:16, aunque no hemos llegado allá, quiero leer este pasaje. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Hermano, ¿sabe que hay grupos cristianos, entre comillas, de sectas cristianas, que dicen que usted no puede comer carne? Hay otros que dicen que usted no puede tomar Coca-Cola. Estoy hablando en serio. No suena como ridículo, pero es así. Ahora, hermano, que mejor tomar agüita, pero sobre todo si tiene problemas de salud. Hermanos queridos, cuidado. El cristianismo, eso también estaba ya infiltrándose en Colosas, esta idea de legalismo espiritual. No, Señor, no, Señor. Que nadie te juzgue que, ay, ustedes no guardan el sábado, ay, ustedes no guardan esto, ustedes no hacen esto otro, ay, ustedes no ¿qué? Ay, las mujeres de su iglesia no se ponen velo. Ay, ustedes no. Uy, hermano, ¿de qué están hablando? Eso no tiene nada que ver con el ser cristiano, ni con el agradar a Dios. En cuanto a días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo, en cuanto a comer o beber, nada que ver, hermano. Y otro error religioso era el espiritualismo, el culto a entidades espirituales, como vemos en Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Hay personas que le da por lo esotérico. En el día de hoy todavía está la influencia de la nueva era, New Age. Todavía está la influencia que está por ahí diciendo y enseñando que hay que ponerse en contacto con tus ángeles interiores. Tienes que entrar en contacto con el mundo espiritual. Hermano, no te metas con los ángeles, porque los ángeles tienen el mismo trabajo tuyo. Aunque los puso Dios como ministradores de la iglesia, están a tu servicio, a nuestro servicio, pero también ellos tienen la obligación de adorar al Cristo, a Jesús. Lo mismo que nosotros. Adoramos a Él. En el libro de Apocalipsis, Juan ve a un ángel y se arrodilla delante del ángel, y el ángel le dice, ¿qué estás haciendo? No, yo también adoro. No, es Dios el que merece, es el Cordero el que merece la adoración. Así que cuidado, hermano. De pronto usted encuentra cosas esotéricas y hay algunas mezclas. Nada de mezcla. Cristo y nada más que Cristo. Él merece toda la honra y toda la gloria. Hermano, ¿qué está diciendo la Biblia como respuesta? Cristo es el creador. Señores gnósticos, Cristo no es un subdios. No es un subdios malo. Cristo es el creador. Dios mismo
declaró que la creación es buena. Hermanos, si al principio la creación no tenía nada de malo, no había maldición en la creación. La maldición vino por causa del pecado. ¿Qué dice la Biblia en Génesis capítulo 1? Seguro usted lo conoce, versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Recuerda ese pasaje? La creación, hermano, para ir terminando, tiene un propósito. Estamos hablando de la relación de Cristo con la creación y con la iglesia. Bueno, la creación tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Colosenses 1:16. Todo fue creado por medio de Él y ese es el propósito. Todo es de Él, todo es para Él. Tú vives, para Él vivo. ¿No lo dice el mismo apóstol Pablo? Y si vivimos, y si morimos, sea pues que vivamos o que muramos, del Señor. Aleluya, amén. Hermano, no solamente son expresiones, versículos de la Biblia que uno lo repite con sonsonete y todo. No, Señor, son verdades teológicas, bíblicas, doctrinas profundas, tremendas verdades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para Él. Él es el fin, es el principio y el fin. Todo lo que se hizo, para Él se hizo. Todo lo que se hizo, para su gloria se hizo. Déjame llevarte al último libro de la Biblia, Apocalipsis 4. A mí me encanta Apocalipsis 4 y 5, me encanta. Porque termina después de hablarle a las iglesias y hay una puerta abierta en el cielo y se le dice a Juan: sube acá. Yo tengo la idea que es el momento del rapto. Vénganse para acá. Y cuando se llega allá, viene la adoración al Cordero. En el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 11, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermano, y esto es para siempre, eternamente. Yo, ya que estoy en Apocalipsis 4, mira el capítulo 5, versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo, otra vez esta misma expresión, y sobre la tierra y debajo de la tierra. Qué interesante la forma progresiva de Juan, del Espíritu Santo. Lo que está creado, todo, para que no quede duda, lo que está allá arriba en los cielos. Para que no quede duda, lo que está aquí sobre la tierra. Para que no quede duda, lo que está debajo de la tierra. ¿Qué habrá debajo de la tierra, hermano? No me hable del infierno, porque no está refiriéndose ahí. Sin embargo, no es la primera vez, como ya citamos ahí en Filipenses capítulo 2, cuando habla de se va a doblar toda rodilla a lo que está en los cielos y en la tierra. Ahí, debajo de la tierra, se repite la misma expresión con distinto escritor. Filipenses lo escribe Pablo, Apocalipsis lo escribe Juan, pero hermano, el que escribe es Dios, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es coherente y está diciendo exactamente lo mismo. Cataxtonio, lo que está debajo de la tierra. Hay algo o alguien o cosas ahí que están obligadas también a adorar al Señor. Todo lo creado, lo que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir que al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esto será eterno, hermano. Él merece adoración eterna, gratitud eterna. ¿Por qué? Porque además de ser el creador, Cristo sostiene la creación. Él lo sostiene todo. Colosenses 1:17, lo leo de nuevo, dice: y Él es, refiriéndose a Cristo, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Hermano, cuando yo leo esto y lo vuelvo a leer y me queda ahí, me da vuelta en la mente
Como les digo, cuando estuve hospitalizado tuve mucho tiempo para pensar en todos estos pasajes. Lo leía una y otra vez, menos mal que tenía mi celular. Y ahí tengo la Biblia y lo volví a leer y lo volví a leer y leí el pasaje una y otra vez. Y leí Colosenses y volví a leer Colosenses y leía otros pasajes paralelos. Y me llenaba de esta verdad, hermano, de quién es mi Jesús, quién es mi Cristo, quién es mi Salvador. Y ahí está. Todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas, sí, Señor. Tú subsistes en Él. Yo subsisto en Él. Yo estoy vivo porque Él quiere que esté vivo. Tú estás vivo porque Dios quiere que estés vivo. ¿Se entiende? Subsistimos por Él, para Él y por el tiempo que Él quiera. Hermano, nuestra existencia, nuestra permanencia, se la debemos a Él. A Él. Dios está diciendo, por Él todas las cosas subsisten. Por Él yo estoy existiendo. Por Él no estoy muerto ahora. Por Él estoy de pie. Él en algún momento me va a llamar, como a cada uno de nosotros. Hagámonos la idea, por hermano. Eso viene, en algún momento viene. Pero hermano, qué maravilla. Él lo venció todo. Y Él es el primogénito de entre los muertos. Es decir, tiene la esperanza de la resurrección igual que Él. Él es el creador, no nos olvidemos, no hay otro. Todas las cosas, ¿recuerdan Juan 1:3? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, punto. Su puesto es permanente. En Él todas las cosas están subsistiendo y subsistirán, todas. Cristo es el que sostiene toda la creación. ¿Cómo? Por el ejercicio de su poder. Él sostiene la creación por sí mismo. Él mantiene la creación por sí mismo. Él te creó y te sostiene. Él es tu fuente. Él es tu origen. Él es tu principio y tu fin. En Él lo eres. Él mantiene la creación porque tiene poder para hacerlo. Eso implica que Él cuida la creación. Y cuando alguien habla de cuidado, créame, cuidar a alguien, cuidar implica amor. A mí me cuidan y me doy cuenta que soy amado. He recibido tantas muestras de afecto. Gente que ora por uno. Eso es cuidarnos unos a otros. Eso implica amor. Hermano, quiero terminar. ¿Qué hacemos nosotros, hermano, para glorificar a este Cristo, el Creador? A los ángeles se le ordenó, adórenle, todos los ángeles. A la iglesia le deben hacer solo, sin ninguna orden. Deben hacer del corazón, adorarlo como Él se merece. Como dice la Biblia, los ángeles le adoran. Todo lo que respira lo adora, lo alaba. Todo lo que respira alabe a Jehová. Él nos creó. ¿Cómo no le vamos a dar gracias? Él nos provee. Él nos sostiene. Él nos salva. Él merece nuestra devoción. Él merece nuestra obediencia. Él merece nuestro mejor servicio. Y Él merece nuestra eterna gratitud. ¿Puedes decir amén? Sí, Señor. Más o menos el amén, pero es así, hermano. Termino con esto. Mateo 28 dice, en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, para que no lo olvides, iglesia, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en ese poder, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Usted cree eso? Yo lo creo. Hermano, usted va a llegar a su casa, va a prender la tele y va a ver que el mundo sigue igual. La gente vive su vida. Nadie recuerda al Creador. Nadie recuerda la supremacía supereminente, la preeminencia de Cristo el Señor. Allá ellos.
Tú en tu corazón, adóralo. En tu vida pública, adórale. Sírvele y hazlo con ganas. En Él estás, por Él subsistes. Estás vivo, hónralo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Te invito a orar. Amado Padre, te agradezco por darnos la ocasión, la oportunidad de reconocer en Jesús a nuestro Creador, al Verbo, a nuestro sustentador. Señor, somos porque tú eres. Gracias, Padre. La salud viene de ti. Yo te ruego que te muevas con poder, con libertad en nuestras vidas físicas y materiales. Tú eres Dios sobre todas las cosas. Señor, tú eres responsable de cada célula viva que tenemos. Señor, tú conoces los tejidos buenos y malos que pueden estar en nuestros cuerpos. Glorifica tu nombre en nosotros. Señor, te debemos tanto y tenemos tanto que agradecer. Por eso honramos tu nombre como iglesia. Te damos gracias al poder estar reunidos en tu nombre. Te damos gracias por la ocasión de este culto. Te damos gracias por tu palabra. Y ahora queremos ser hacedores y no solamente oidores de ella. En tu gracia, bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Que el Señor bendiga tu vida. Alábalo, adóralo y sírvelo. Se lo merece. Que Dios te bendiga.